lo que nos dice este problema es que sobre una recta se marcan los puntos consecutivos A, B, C, D y E. Y nos dice que AE es igual a 42 y nos dan estas relaciones, calcular CD. Entonces, de la misma forma que que los problemas de ayer, vamos a colocar esos puntos sobre un segmento o sobre una recta. Entonces tengo A, B, C, D y E. Los 5 puntos sobre un segmento sobre una recta. El problema nos dice sobre una recta, ¿verdad? Pero recuerden que el segmento es parte de una recta. Ahora, no están, recalco eso, no están todos a la misma distancia. Aunque algunos den la apariencia que sí, no lo están. Entonces vamos a escribirle variables a cada segmento que se nos formó. Vamos a tener aquí X. Eso va a ser X. Este vamos a llamarlo Y. Este vamos a llamarlo Z. Y bueno, este le vamos a tener que poner cualquier otra letra, ¿verdad? Aquí no importa las letras que utilicemos. Nomás lo W. X, Y, Z y W. El problema nos dice que AE es 42, o sea, desde este punto A hasta el punto E, hasta aquí tenemos 42. Ahora, si nos fijamos en la figura, AE sería esto de aquí, que es X, más esto de aquí, que es Y, más esto de aquí, que es Z, más esto de aquí, que es W. O sea que sería la suma de esos cuatro igual a 42. Eso significa que AE sea igual a 42. Que X más Y más Z más W es igual a 42. De ahí, los otros datos que nos da el problema es que nos dice que AB lo tenemos como X sobre 2 es igual a BC, que es Y, sobre 3 igual a CD, que es Z, sobre 4 igual a DE, que es W, sobre 5. Y nos pide calcular CD. CD aquí en la figura lo tenemos como Z. Nos pide calcular Z. Bien, entonces, esto lo podemos hacer de la misma forma que hicimos el primer problema ayer, tratar de expresar una ecuación en términos de Z. Pero antes de hacer eso, aquí tenemos varias igualdades. Nosotros podemos separarlas, combinarlas de dos en dos. Por ejemplo, puedo combinar el primer miembro con el segundo, son iguales. Voy a escribir aquí. X sobre 2 igual a Y sobre 3. Puedo combinar el primero con el tercero. X sobre 2 igual a Z sobre 4. El primero con el cuarto. X sobre 2 igual a W sobre 5. Puedo combinar el segundo con el primero, que ya lo tengo acá. El segundo con el tercero. Y sobre 3 igual a Z sobre 4. El segundo con el cuarto. Y sobre 3 igual a W sobre 5. Y también puedo combinar el tercero con el cuarto. Puede ser el tercero con el primero, pero ya lo tengo. Aquí está. El tercero con el segundo, ya lo tengo. Aquí está. Y el tercero con el cuarto.
Y ahí pues el cuarto con el primero ya lo tengo, el cuarto con el segundo también ya está y el cuarto con el tercero también ya está. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles. No las voy a usar todas, no las voy a usar todas, solo voy a usar de esas que tengo, solo voy a usar tres. Solo las saqué todas para que vean todas las combinaciones que se pueden utilizar. De esas que saqué, que son seis, solo voy a utilizar esta, esta y esta. La, la razón por la cual voy a utilizar esas tres nada más es porque esas tres incluyen a Z y el problema me está pidiendo Z. Ahora, si usando esas tres no puedo encontrar el valor de Z, entonces ahí sí voy a tener que utilizar las otras, las que me convengan. Pero en este caso solo utilizo esas tres porque, o voy a empezar con esas tres porque eso es lo que me está pidiendo el problema, calcular Z. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es expresar una ecuación solo en términos de Z. Si no puedo expresar una ecuación solo en términos de la variable que me interesa, entonces tengo que buscar otro método para resolverlo. Ya sea como todas las que tengo aquí son lineales, puedo utilizar sustitución o eliminación para encontrar el valor de las otras variables para después encontrar el valor de Z. Bien, entonces, de aquí, si despejo para X, este 2 se pasa a multiplicar, me va a quedar 2 sobre Z, 2Z, perdón, sobre 4. Esto lo puedo simplificar, me va a quedar un medio. O sea que esto lo puedo escribir de esta forma, un medio de Z. Al pasar este 2 aquí, ¿verdad? Me queda 2 sobre 4, lo simplifico y me queda un medio. Aquí, Y igual a 3 cuartos de Z. 3 sobre 4 por Z. Y aquí, W, despejo para W, a 5 cuartos de Z. Y ahí está expresado todo en términos de Z. Ahora, con estas tres que encontré, lo que voy a hacer es que en la primera ecuación que tenía, la voy a sustituir. X más Y más Z más W igual a 42. Entonces, sustituyo X, que es un medio de Z. Sustituyo Y, que es 3 cuartos de Z. Este queda tal y como está. Y sustituyo W, que es 5 cuartos de Z. Y eso debe ser igual a 42. Y ahí tengo una sola ecuación en términos de la variable que me interesa. Repito, si no es posible expresar la ecuación en términos de una sola variable, entonces la otra opción o uno de los caminos podría ser encontrar el valor de las otras variables para después usarlos para encontrar el valor de Z. Pero eso depende del problema. Eso va a depender del problema. Estos problemas tienen varias formas de resolverse. Bien, ya está en términos de Z, pues ahora hay que resolverla. Aquí habría que hacer la suma, un medio más 3 cuartos más Z más 5 cuartos. Sería un medio más 3 cuartos más 1 más 5 cuartos. Eso sería 3, 7 medios. 7 medios de Z. Igual a 42. Sería un medio más 3 cuartos más 5 cuartos. 8 cuartos serían 2, 3, más 5. Y aquí despejo para Z. Puedo pasar este 7 medios de un solo a dividir. Divido 42 entre 7 medios. O puedo mandar este 2 a multiplicar y este 7 a dividir. Ahí pues no importa qué procedimiento hagamos. Entonces 7, esto va a dar al final, si paso el 7 medios a dividir 42 entre 7 medios, nos va a dar 12.
Sí, sería 2,84 entre 7 y 12. Y ahí tenemos el valor de Z, que era lo que nos estaba pidiendo el problema, el valor de CD. Ya lo tenemos como Z. Y ahí está resuelto ese problema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No lo escuché? Está todo claro, licenciado. Ok. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. De esa manera, encontrando ya Z, o sea, CD, también se puede encontrar como A, B, B, C, D, E, ¿verdad? Sí, Solo preguntando. sí, en este caso sí es posible encontrar las 4 variables X, Y, Z, porque si contamos las ecuaciones, aquí tendríamos 6 ecuaciones prácticamente en esta parte. Y aquí tendríamos una séptima ecuación. Tendríamos más ecuaciones que variables. Entonces ahí sí es posible encontrar el valor de las variables. Cuando tenemos menos ecuaciones que variables, siempre va a haber una variable que no va a ser posible determinar su valor, al menos una. Una que va a quedar, que lo llamamos como una variable libre, que puede tomar cualquier valor, cuando hay menos ecuaciones que variables. Pero cuando la cantidad de ecuaciones y de variables son iguales, o hay más ecuaciones, sí se puede encontrar el valor de cada una de las variables. Entonces aquí si el problema lo pidiera, no sería difícil encontrar los valores de X, Y y Z. Por ejemplo, incluso, no lo pide el problema, pero ya teniendo el valor de Z, nosotros podemos encontrar aquí el valor de X, aquí el de Y aquí el de W. Encontramos los valores de esa y si queremos comprobarlo, la suma de estos valores, del de X, más el de Y, más el de W, más el de Z, nos debería dar los 42 que hay entre A y D. Si no nos da los 42, entonces allí habría un problema. Y se puede comprobar. Pero en este caso no nos pide ni X, ni Y, ni W, así que no vamos a encontrarlos porque solo necesitamos encontrar Z. Bien, Ok, muchas veamos. gracias. Ok, veamos otro. Digo, una manera de verificar el ejercicio es haciendo todo, ¿verdad? Así como dijo, Haciendo despejando todas todo. las variables. Sí, solo que eso no se puede hacer en todos los problemas, porque hay problemas donde no es posible encontrar el valor de todas las variables. Por ejemplo, el último que hicimos ayer, este problema, no hay forma de encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y, porque tenemos más variables que ecuaciones. Entonces aquí no habría forma o una forma así de fácil de comprobarlo, porque no es posible encontrar X ni Y. ¿Por qué te digo? Bien, veamos otro. Y una pregunta. Espérenme, aquí me está diciendo que quedaría 5 medios en lugar de 7 medios. Eso le iba a decir yo también, que queden 5 medios. 5 medios queda. Ok, es que no tengo calculadora a mano, pero lo que hice fue sumar estos dos, 3 cuartos más 5 cuartos, eso me da 8 cuartos. 8 cuartos es 2. Después este 2 que me salió de aquí, se lo sumé aquí, que es 1. Y eso me da 3. Y 1 medio más 3 me da 7 medios. 5 medios. Tendría 1 medio más 3. Bueno, si lo hacemos así por partes. 1 medio más 3 cuartos me da 5 cuartos. 5 cuartos más 1 me da 9 cuartos. No, da 7 medios. Y 9 cuartos más 5 cuartos da 14 cuartos, que simplificado es 7 medios.
Sí, licenciado, a mí se me dio 7 medios. Sí, da 7 medios. Es que el error fue de que yo no sumé el 1, pero no Ah, el 1. sabía. Ok, faltaba este 1 entonces. Sí, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿va? Al momento de hacerlas, sumas, signos, cosas de esas que cambian toda la respuesta final, ¿va? Bien, veamos otros dos. Se tienen los puntos colineales. Recuerden que la palabra colineal significa que todos están sobre la misma recta. Entonces, vamos a ubicarlos todos. A, B, C, D y E. Y le voy a escribir variables, ¿no? X, Colineales que dijo significaba. que están todos sobre la misma recta. Todos están en línea. Y ahí tenemos. Bien, lo que tenemos aquí es lo siguiente. AB, o sea, X, bueno, lo voy a escribir mejor. AB más AC más BD más CE más DE igual a 46. Ok, tengo que AB es X. Tengo X. Más AC. AC sería desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces sería X más Y. Esto de acá, ¿va? Más BD. BD sería desde aquí hasta aquí. Y más Z. Esto de acá. Más CE. CE sería desde aquí hasta aquí. Z más W. Esto de acá, ¿verdad? Más DE. DE sería W. Eso es igual a 46. Aquí esto lo podemos simplificar un poco. Esta X con esta me quedaría 2X más 2Y más 2Z más 2W igual a 46. Ahora, el problema me está pidiendo calcular AE. Si nos fijamos en la figura, AE sería desde este punto hasta este punto. O sea, AE sería X más Y más Z más W. Eso es lo que me está pidiendo calcular el problema. Ahora, si nos fijamos en el problema, tenemos 4 variables y solo hay una ecuación. La única ecuación que hay es esta. La igualdad de dos miembros, ¿verdad? Esa es la única ecuación que hay. Entonces, no va a ser posible encontrar el valor de X, Y, Z, W por separado, porque tenemos más variables que ecuaciones. Entonces, aquí la única opción que nos queda es encontrar la suma de un solo. O sea, encontrar cuánto es X más Y más Z más W. Eso es lo que vamos a hacer. Y no, en este caso no es complicado porque con esta ecuación que tengo ahí, 2X más 2Y más 2Z más 2W igual a 46, puedo encontrar eso. Si se fijan, los coeficientes de todos, las variables son iguales, es 2. Entonces, puedo sacar ese 2 como factor común.
y mandarlo a dividir. ¿46 entre 2 sería 23? Y ya tengo cuánto es X más Y más Z más W, que era lo que me estaba pidiendo el problema. X más Y más Z más W. O sea que ya tengo cuánto mide AE. 23. Y ahí tenemos entonces la solución de ese problema. No hay forma, repito, no hay forma de saber cuánto vale X, cuánto vale Y o Z o W. No tenemos forma de averiguarlo, porque el problema no nos da más información. Tenemos más variables que ecuaciones, ¿va? Entonces siempre va a haber al menos una variable que no vamos a poder determinar ese valor. Pero en este caso no era necesario encontrarlos por separado porque podemos encontrarlo todo junto. Y ahí tenemos entonces la respuesta de ese problema. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Bien, estos son problemas de segmentos. La mayoría de los problemas se resuelven de forma similar. Vamos a seguir utilizando lo de segmentos. Aquí esta parte de geometría, vamos a ver o van a ver de que vamos a estar en algún momento calculando áreas de los últimos temas de este parcial o calculando volúmenes y vamos a seguir utilizando propiedades de segmentos. Aquí todo esto no queda descartado, ¿verdad? No es que aquí terminamos con segmentos y nos olvidamos de ellos. Los vamos a seguir utilizando. Vamos a pasar a los ángulos. Vamos a ver algunas propiedades de ángulos. Si se nos queda tiempo, pues vamos a hacer algún problema. La definición de ángulo, una figura geométrica que resulta al unir dos rayos que tienen el mismo punto inicial. Este es un rayo, el rayo OB y el rayo OA. Y el punto inicial en ambos es O. Ahora, ese punto inicial se llama vértice. Bueno, aquí están los nombres, ¿va? El punto inicial se llama vértice. Y OB es un rayo o a un rayo, estos son lados. Lado y lado. Y este es el vértice. La medida de los ángulos, aquí en geometría, están entre 0 y 360 grados. Se miden en grados los ángulos en geometría. 0 y 360 grados. Y la forma de nombrar un ángulo es la siguiente. Siempre cuando nombremos un ángulo, colocamos las tres letras, pero el vértice siempre debe ir en medio. O sea que este ángulo nosotros lo podemos llamar ángulo AOB, o este es el vértice, o el ángulo BOA. No importa. Siempre y cuando el vértice vaya ahí. O si tenemos, por ejemplo, otro punto aquí, en estos lados, digamos el punto P, puedo nombrar ese ángulo BOP o POB. Ahí no importa siempre y cuando la letra que corresponde al vértice vaya en medio. Si la letra que corresponde al vértice no va en medio, entonces ya no estaría hablando de este ángulo, sino que estaría hablando de otro ángulo. Entonces siempre hay que tener cuidado con esos ángulos. Ahora, en algunos problemas, a veces no es necesario escribir las tres letras. A veces solo es necesario escribir la letra que corresponde al vértice, el ángulo O. Pero esto solo se utiliza cuando estamos seguros de que en ese punto solo va a haber un ángulo. Tenemos claro con qué ángulo se está trabajando. O sea, esto solo se usa en ese caso. De ahí, si hay varios ángulos, tenemos que especificar en ese mismo punto, si hay varios ángulos, hay que especificar con cuál estamos trabajando. Y para eso, ahí sí necesitamos utilizar las tres letras. Ahora, los ángulos, igual que los segmentos, podemos hablar de ángulos congruentes. Dos ángulos van a ser congruentes si
tienen la misma medida, igual que en segmentos. ¿Los segmentos eran congruentes? Sí, los segmentos tenían la misma medida. En ángulos, los ángulos van a ser congruentes si los ángulos tienen la misma medida. Y también la congruencia de ángulos es una relación de equivalencia. Lo otro, en segmentos teníamos un punto medio. Un punto medio era el que dividía el segmento en dos segmentos congruentes, en dos partes iguales. En ángulos lo que tenemos es bisectriz. La bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Este ángulo de acá y este ángulo de acá. Son congruentes. La bisectriz. Entonces, siempre que hablemos de bisectriz, estamos hablando de un rayo que está dividiendo al ángulo en dos ángulos congruentes. En segmentos, lo que teníamos era punto medio, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es entonces bisectriz. Repito, esto lo estoy dando de forma rápida porque ahí lo tienen en el campus virtual, por si quieren darle una lectura después. Tenemos clasificación de ángulos. Ángulo agudo, que su medida está entre 0 y 90 grados. Ángulo obtuso, si su medida es mayor que 90 grados y menor que 180. Y ángulo recto, si su medida es de 90 grados. De ahí tendríamos ángulo nulo que mide 0 grados. O ángulo llano que mide 180 grados. Y un ángulo completo de 360 grados. Pero estos son los que más utilizamos. Ángulos complementarios, si la suma de sus medidas es 90 grados. O sea, tomamos dos ángulos, no importa. Tomamos dos ángulos cualesquiera. Si al sumar sus medidas nos da 90 grados, son ángulos complementarios. Si no nos da 90 grados, entonces no son complementarios. Un teorema, complementos de ángulos congruentes son congruentes. Ángulos suplementarios, en este caso son suplementarios si la suma es 180 grados. Tomamos dos ángulos, cualquiera, y si lo sumamos, si la suma nos da 180 grados, estamos hablando de que son suplementarios. Entonces se dice que uno de los ángulos es el suplemento de otro. Los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, esto lo vamos a ver cuando resolvamos problemas. Ángulos coplanares, si están en el mismo plano, a veces tenemos ángulos que no están en el mismo plano, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos sólidos. Si están en el mismo plano, entonces tenemos ángulos coplanares. Ángulos que forman un par lineal. Ahora, para que formen un par lineal, debe cumplir dos condiciones. Deben ser adyacentes. No, creo que no tenía. Así. Aquí está la definición de adyacente. ¿Va? Si tienen un lado en común. Por ejemplo, estos dos ángulos son adyacentes porque comparten este lado. Entonces, si dos ángulos son adyacentes y suplementarios, forman un par lineal. Por ejemplo, estos dos ángulos que tengo acá. Este ángulo y este ángulo son adyacentes. Comparten este lado. Y además de ser adyacentes, la suma de ellos dos, que sería todo este ángulo, es 180 grados. Entonces, son suplementarios. Y cumplen ambas condiciones, forman un par lineal. Por ejemplo, ángulos que no forman par lineal. Por ejemplo, estos dos ángulos. A o B. Y C. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos adyacentes, pero no, la suma de ellos dos no es 180, entonces no forman un par lineal. Estos no forman un par lineal. Ahora, digamos de que este mide 40 grados y este mide 140 grados. Estos dos ángulos son suplementarios porque la suma de ellos es 180, pero no forman un par lineal porque no son adyacentes. No comparten un lado, uno de los lados, entonces
no son adyacentes, por esa razón no forman un par lineal. Entonces, para que forme un par lineal, deben ser adyacentes y deben ser suplementarios. Si solo son suplementarios, no forman un par lineal. Si solo son adyacentes, no forman un par lineal. Tienen que ser ambas cosas. Otro tipo de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice. Los lados de los ángulos están sobre una recta. Estos dos lados están sobre esa recta, estos dos lados están sobre esa recta. O en otras palabras, son rayos opuestos. Este es un rayo opuesto a este y este es un rayo opuesto a este. Entonces, esos son ángulos opuestos por el vértice. No, si por ejemplo nosotros tenemos una figura así, un ángulo acá, y acá tenemos otro ángulo. Estos ángulos, los ángulos que se forman ahí no son ángulos opuestos por el vértice, porque los lados no son rayos opuestos. Este lado, por ejemplo, no es un rayo opuesto a este, ¿verdad? No están sobre la misma recta. Y este otro lado tampoco, ¿verdad? Entonces, estos no son opuestos por el vértice. Aquí, por ejemplo, opuestos por el vértice sería este con este. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Y también tendríamos este con este. Son ángulos opuestos por el vértice. De dos en dos. Este con este y este con este. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Es decir, este de acá tiene la misma medida que este. Y este de acá tiene la misma medida que este. Son ángulos congruentes. Ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Bueno, aquí está el teorema. Entonces, esas son algunas de las propiedades de ángulos, definiciones que vamos a estar utilizando para resolver los problemas. Por ejemplo, sí, nos queda tiempo para resolver este problema. Nos dice que AOB y BOC son dos ángulos adyacentes, tales que la resta de las medidas, esta es la medida del ángulo AOC y la medida del ángulo AOB es 90 grados. OX es bisectriz de AOB y OY es la bisectriz de AOC. Calcule la medida de X o Y. Ok, empezamos con una figura. Para empezar, son ángulos adyacentes. Si son ángulos adyacentes, no nos dice cuáles son sus medidas. Entonces, puedo dibujar acá el ángulo AOB. Y acá el ángulo C. O lo voy a dejar mejor. Voy a dejar este acá. Y voy a dejar este por acá. Voy a hacer bien esta. Dibujarlo de esa forma. No dice cómo dibujarlos. Incluso puedo dibujarlos así. Solo que dibujarlos de esta forma no es recomendable. Puedo dibujarlos así, pero no es recomendable. La razón por la cual no es recomendable es porque al hacer la figura de esta forma, eso nos estaría sugiriendo de que este ángulo de acá, o sea, la suma de este con este, me daría 180. Y entonces eso podría confundir al momento de resolver el problema porque en ninguna parte dice de que la suma de esos dos ángulos es 180. Ya, si nos dijera que son suplementarios o nos dijera que forman un par lineal, ahí sí. Entonces puedo usar el hecho de que la suma de ellos va a ser 180. Pero si no lo dice y lo dibujo de esta forma, eso me va a confundir. Y me va a generar un error si yo llego a suponer o a usar ese dato de que no está en el problema. Entonces por eso no es recomendable dibujarlo de esa forma. Entonces los dibujo de esta manera donde aparentan ser dos ángulos cualesquiera.
Bien. La medida de A o C menos la medida de A o B es 90 grados. Después voy a usar eso. Me dice que OX es bisectriz de A o B. OX, bisectriz de este ángulo. O sea, voy a dibujar acá el rayo OX de tal manera que parezca que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Ok, voy a modificar un poquito el problema porque si se fijan al trazar esta bisectriz me da la impresión de que este ángulo es un ángulo recto. Y en ninguna parte del problema dice que eso debe ocurrir, ¿va? Entonces, bueno, lo voy a dejar así, pero hay que tener claro de que no es un ángulo recto. Bueno, esto sería OX. Si es la bisectriz, significa que este ángulo de acá y este ángulo de acá tienen la misma medida. Así que si voy a usar variables y le coloco una variable a este ángulo de acá, voy a usar la misma variable para este ángulo de acá. El otro dato que nos da, OY es la bisectriz de AOC. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos los problemas porque fíjense que aquí dice AOC, o sea, es de todo este ángulo. No es de BOC, no es de esta parte, no es de esta parte, es de todo el ángulo AOC. AOC. Vamos a hacer algo porque no quiero que que les decía de los 90 grados, voy a modificar la figura un poquito para que no me dé esa impresión de que ese ángulo mide 90 grados. No quiero que haya una confusión después. Voy a dejar B aquí. Y voy a dibujar OX aquí. Y ahí ya, pues, no parece que sea en 90 grados. ¿Va? X y X. Bien, entonces les decía que OY es la bisectriz de A o C. A o C. A o C. O sea que voy a dibujar un rayo que me indique de que divide ese ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Va? No va a quedar algo importante, no es B, no es este, sino que tiene que ser algo diferente. Entonces lo puedo dibujar por acá. Creo que sí, sí parece que divide el ángulo en dos partes iguales. Eso significa entonces que este ángulo de acá, voy a dibujar acá arriba mejor, todo este ángulo es congruente con este. Así que si uso una variable, tengo que usar la misma variable aquí y aquí. Tengo entonces esos ángulos. El problema me está pidiendo que calcule la medida del ángulo X o Y. O sea que el problema me está pidiendo que calcule cuánto mide este ángulo. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces hay que fijarse bien en las figuras hasta dónde llegan los ángulos. Eso es muy importante porque hay un error, por ejemplo, que se comete a veces. Es que, por ejemplo, este ángulo que estoy marcando acá, si la figura no está muy clara, a veces pareciera que llega hasta Y, hasta el rayo OY, y no llega a ese rayo OY, ¿verdad? Sino que llega a ese rayo OB. Entonces hay que tener cuidado con eso. No tenemos, voy a usar otra variable por si lo necesitamos, la medida para este ángulo. Voy a escribirle en otro color. La medida para este ángulo. Voy a llamarlo Z. Y ahí tengo la figura para poder resolver ese problema.